¿Qué es SEO? Mini curso gratuito. ¿Qué es el SEO? En este artículo explicaré los básicos del mundo online en general, son conceptos muy sencillos. Empezamos explicaré lo que significa la palabra SEO, qué es y qué no es, hacer SEO, y los tipos de SEO según las clasificaciones que más vas a oír. Significado y traducción de SEO, Search Engine Optimization, o lo que es lo mismo, optimización de motores de búsqueda. Si esos como Google, Yahoo, Bing, etc. Explicación sobre el SEO. Recordemos que el SEO se refiere a cualquier acción que hagamos con el objetivo de que nuestra web, o una URL de nuestra web, salga lo más arriba posible de un buscador concreto cuando buscan la palabra clave que nosotros deseemos. Extra. Esto podría complicarse más. Podemos querer optimizar para que nuestro resultado le salga lo más arriba posible a alguien bajo unas determinadas condiciones más concretas, como que esta persona esté en una determinada localidad o tenga un determinado perfil. Tipos clásicos de SEO, el SEO on-page y el SEO off-page. Se le llama SEO on-page a cualquier acción de SEO que hacemos manipulando nuestra web, nuestro servidor o, en definitiva, con acceso a la web o alojamiento de esta web que queremos posicionar. Le llamamos SEO off-page a las acciones de SEO que realizamos de forma externa a los archivos y base de datos de nuestra web, es decir, sin tocar la web en sí misma, tan solo con acciones en otras webs diferentes a la que deseamos posicionar. Tipos de SEO según lo que nos adaptemos a las normas de Google, White Hat SEO, Black Hat SEO y Grey Hat SEO, esto es como los piratas informáticos con un simple parecido. El Black Hat SEO engloba aquellas acciones de SEO que Google no admite como buenas prácticas y que, de enterarse que las utilizas, te penalizaría por ello, perjudicando o incluso eliminando tu posición en el buscador. El White Hat SEO, por el contrario, engloba aquellas acciones de SEO que Google sí reconoce como buenas prácticas, y que muchas son publicadas en las propias guías básicas de Google para webmasters. Como está claro, casi ningún webmaster utiliza únicamente técnicas White Hat, y absolutamente ninguno utiliza solo técnicas Black Hat. Esta gente que utiliza mezcla de técnicas se le llama Grey Hat. Extra. También se le llama Grey Hat a esas técnicas que si bien Google parece que no se entera o no dice nada al respecto, es probable que si se enterase lo penalizaría, pues indirectamente vulnera ciertas normas. ¿Qué es un dominio? ¿Por qué existen los dominios y qué utilidades tienen? Además aprenderemos la diferencia entre los distintos TLDs o terminaciones de dominio. Más adelante veremos cómo elegir el adecuado. El origen de los dominios responde a la necesidad de dirigirnos a una IP de un servidor sin tener que sabernos esa secuencia de números. Además, gracias a este dominio conseguimos que diferentes webs puedan estar alojadas en una misma IP. Para poder establecer estas concordancias entre dominios e IPs se inventaron los DNS o Domain Name Server, servidores de nombres de dominio. Son servidores que guardan a qué IP corresponde cada dominio, y que se conectan entre ellos a lo largo del mundo. Cuando adquirimos un dominio, tenemos que apuntarlo hacia los DNS de nuestro hosting, para que ese dominio dirija hacia nuestra IP, la IP de nuestra web. Partes de un dominio. Un dominio tiene dos partes, el nombre del dominio y el TLD. En el ejemplo miweb.com, miweb sería el nombre del dominio y com sería el TLD. Tipos de TLD. Genéricos o globales, son los que no están específicamente ligados a una región geográfica. Si quieres que tu web compita con las mismas condiciones en todo el mundo, debes elegir. Tienen 3 o más letras. Dentro de los genéricos podemos distinguir dos tipos. Originales, o primigenios, los primeros que surgieron y que estuvieron sin compañía durante unos años. Son com, net, org, edu, gov y mil que surgieron para el público general, para gestión de redes, para organizaciones, para la educación, para el gobierno y para uso militar respectivamente. Adicionales, dentro de los cuales tenemos algunos que llaman a su vez premium, pero por el precio más que nada, son todos los dominios que surgieron después de los originales. Hay infinidad de ellos, .pro, .top, info, wiki, site, online, etc., etc., etc. Llaman premium a los que son horriblemente caros como coches gratis y cosas así. Hay que andarse con cuidado con todos estos dominios, pues muchas veces el primer año es una ganga de €1 al año y cosas así, pero la renovación de dominio suele ser abusivamente cara.
Geolocalizados. Estos TLD tienen dos letras, en ocasiones son de segundo nivel, por lo que tienen un punto entre medias, por ejemplo, com.es. Cuando usas un dominio de este tipo le estás indicando a Google que tu negocio no es global, que la información que das es especialmente útil para tu país. Es por eso que existe la ventaja y a su vez desventaja de estos TLD, son algo mejores para posicionar en el país donde se geolocalizan, pero son algo peores para posicionar fuera de este país. Por curiosidad conocer que hay excepciones, IO, CO, TV por ejemplo, aunque eran geolocalizados, su uso amplio fuera de sus regiones llevaron a ser considerados como TLDs globales. ¿Qué es una URL? URL significa Uniform Resource Locator, traducido como localizador uniforme de recursos, y sirve para ubicar algo. Para que nos entendamos, es la ruta de un documento en Internet, es decir que se trata de una dirección. A mayores explicaré también la diferencia entre HTTP y HTTPS. El candadito o la S de HTTPS, o lo que es lo mismo, ¿cuál es la diferencia entre HTTP y HTTPS? En una dirección de Internet, lo que va delante del es el protocolo. Este protocolo podemos entenderlo como una especie de lenguaje que utilizan los programas que trabajan en Internet, como el Chrome o el FileZilla, para entender cómo tratar la información que se mueve de un lugar a otro. Aunque existen otros protocolos como el HTTP2 o el FTP, lo más común en las páginas web es que veamos que usan el protocolo HTTP o el HTTPS. Estos dos protocolos realmente son lo mismo salvo por una cosa, esa S o ese candadito, que significan lo mismo, la URL que estás visitando es segura. ¿Y por qué es segura? Pues porque todos los datos que se descargan desde esa URL a tu navegador están encriptados bajo un certificado SSL. Lo que debemos saber sobre esta encriptación y este certificado es que es gratis, para webs sencillas, y que además es imprescindible si queremos hacer SEO, ya que es un factor de posicionamiento para Google. Otra cosa importante cuando tenemos el certificado SSL activado es que la web sin HTTPS redirija a la que sí lo tiene, es decir que cuando entramos a, nos redirija automáticamente a. Tras el protocolo va el subdominio, o los subdominios, porque se pueden hacer más de uno realmente. El más común es el www, pero realmente se pueden hacer los que quieras, como la web de YouTube, que es. En este caso el subdominio sería www para el dominio youtube.com. Al igual que con la versión sin HTTPS, es importante que si tenemos la web con o sin www, al escribir en el navegador su opuesto, este nos redirija rápidamente a la versión que funciona. Por ejemplo, tenemos la web y alguien escribe en el navegador dominio.tld, en este momento si sale una web sin redireccionar, estamos ante un error, tiene que redireccionar automáticamente a. En caso contrario, tendríamos la web duplicada, o triplicada si también pasa con el HTTP. Tras el dominio que ya vimos en el anterior podcast, tenemos elementos separados por barras, y a veces el último acaba con una terminación como .php, html o .asp. Por ejemplo, tu dominio.tld /directorio /subdirectorio /archivo.php. En la URL de este ejemplo se localiza mediante todos esos elementos el documento nombrado como archivo.php, que no es más que un archivo escrito en bloc de notas y que contiene un programita en ese lenguaje PHP. Este archivo.php está localizado en el hosting al cual se accede a través del dominio, en una carpeta llamada directorio y a su vez dentro de otra carpeta que se llama subdirectorio. Es decir que los elementos entre las barras indican carpetas, estas carpetas pueden a su vez tener otros documentos dentro, y cuando vamos a por ejemplo tu dominio.tld, subdirectorio, puede ser que haya contenido ahí al igual que puede dar un error 404, depende de cómo organicemos la web. Que termine en .php solo indica que deseamos que lo abra un programa que entienda el PHP, igual que si terminara en .pdf necesitarías un software como el Adobe Acrobat para abrirlo. ¿Qué es un enlace? Ahora nos toca ver qué es un enlace, los tipos y las partes de los enlaces, una de las cosas más importantes de Internet, si no la más importante. Veremos qué es un enlace y sus partes. Un enlace es un elemento que al ser clicado lleva a una URL distinta de la que estás o añade algún parámetro a la URL existente. Si lo vemos en el navegador, un enlace es una palabra subrayada,
Aunque también puede ser una imagen o una palabra con otro tipo de estilo que al pasar el ratón salga otro tipo de ratón, en definitiva es algo, lo que sea, que al ser clicado lleva a otra URL. Si lo vemos en el código, un enlace básico tiene esta pinta. Menor que ahref igual a URL a la que vamos si clicamos este enlace, mayor que texto que se muestra subrayado menor que a mayor que. Aunque puede complicarse. Menor que ahref igual a URL a la que vamos si clicamos este enlace, target igual a /blank, rel igual a nofollow no opener, mayor que texto que se muestra subrayado, o anchor text, menor que a mayor que. Veamos las partes. URL es la dirección a la que vamos cuando clicamos. Anchor text, la palabra que se clica, en ocasiones lo que se clica es una imagen, en ese caso el anchor text o texto ancla sería toda la foto, con su alt, su title y lo que sea que tenga. Este texto es muy importante porque le da a Google información de lo que va a encontrar al otro lado del enlace. Target igual a /blank o /self, indica al navegador si al clicar ese enlace debe abrirse en una pestaña nueva o sobre la misma. Relative, es lo que en el código está después de rel igual a, puede ser follow o no follow, aunque ahora hay otras formas, lo veremos más adelante del curso. Además, cuando el target es /blank, en el rel igual a también hay que poner, se pone automáticamente, no opener, por temas de seguridad. Contexto, es el contenido que está antes y después del enlace, la frase o lugar donde se encuentra. Es importante porque Google también guarda esta información, y la tiene en cuenta para entender de qué trata un enlace, y así determinar si ese enlace vale más o menos. Como veis es una cosa sistemática y sencilla. ¿Qué es un hosting o alojamiento? Repasemos qué es un hosting o alojamiento, y los tipos de alojamientos y servidores que hay en el mercado, debemos tenerlo claro y saber cuál es mejor para nuestro caso. Un hosting o alojamiento es una máquina en remoto, algo como un PC, que tiene su procesador, su RAM y su disco duro, con la refrigeración y todas esas cosas propias de un computador. La diferencia es que esta máquina está pensada para que en su interior trabaje el software que hace posible alojar páginas web y que éstas sean visitadas por usuarios a través de Internet. A cada una de estas computadores se les conoce con el nombre de server o servidor. Estos servidores se instalan en unos armarios llamados racks, en los que se pueden poner muchos de estos servidores. Estos servidores, habitualmente, se acostumbra a hacer una especie de partición de sus características, haciendo hueco para que haya partes separadas totalmente trabajando a la vez en un mismo server. Cada una de estas partes se conoce como VPS o Virtual Private Server, en español servidor privado virtual. Estos VPS hacen uso de parte de las características del servidor, pero no las comparten con las otras particiones, por mucho que uses uno o esté a tope de tráfico, no afecta, no roba recursos de otro VPS que esté en la misma máquina, al igual que un server tampoco roba recursos de otro server, aunque eso parece más obvio. En estos VPS es donde habitualmente se acostumbra a instalar gestores de usuarios al estilo cPanel, y permitir que varios usuarios se conecten a sus respectivos paneles de gestión. Cada uno de estos usuarios estará compartiendo los recursos del VPS con otros usuarios, es decir que lo que esta gente tiene contratado será un hosting. Así es, se conoce como hosting compartido, a tener un usuario que dispone de un hueco en un VPS, sin acceso al VPS. Este usuario comparte los recursos del VPS con los demás usuarios alojados en el mismo VPS. Para gestionar un alojamiento a nivel de usuario existen programas como cPanel o Plesk, que permiten gestionar de forma sencilla todos los recursos de los que dispones para instalar dominios, instalar WordPress o crear correos electrónicos. Escoger hosting. Para escoger un buen hosting solo deberías fijarte en dos cosas: que tenga buen soporte y que sea barato, ya que las características, al compartirlo con un indeterminado número de usuarios, nunca van a ser fiables de cómo funcionará al final tu web. Escoger VPS. Para escoger VPS la cosa se complica, tienes dos opciones: administrado y no administrado. Administrado significa que tienes a alguien que te lo configura, y soporte por si va mal. No administrado es que tú te lo instalas, te lo actualizas y te las arreglas si falla algo. ¿Qué es una página web? Repasemos el significado de una página web y cómo funciona. Una página web es un conjunto de archivos alojados bajo un dominio o un subdominio.
Los archivos podrían ser de cualquier forma, cualquier tipo, pero realmente casi todas las webs de hoy en día funcionan con dos elementos fundamentales. Archivos. Son archivos, claramente, es decir, documentos que están en tu hosting y a los que puedes acceder uno a uno a través de tu FTP. Base de datos. Es el contenido guardado bajo la herramienta de PHPMyAdmin, son los posts y los datos de los usuarios, por ejemplo. Las webs funcionan gestionando estos dos elementos. Estos dos elementos como tal están dentro de lo que se conoce como el back, porque trabajando con un CMS podemos no tener que tocarlo, es algo así como los engranajes de una página web. Pero además tenemos el front, que es lo que ve el usuario, lo que se accede a través del navegador. Bueno, en cierta manera es una pequeña definición de qué es una página web. ¿Qué es un CMS o Content Management System? Gracias a los CMS podemos gestionar nuestras webs sin tener que saber programar, es lo que hace posible poder hacer las cosas fácilmente. Un CMS es un software que se instala en el hosting, gracias a este software podemos crear webs de distintos tipos desde el front-end, es decir, desde el propio navegador. Estos CMS incorporan utilidades que ayudan mucho a trabajar las webs que queremos usar. ¿Qué es WordPress? Allá por 2003 una empresa llamada Automattic creó un software llamado WordPress. Se trataba de un CMS de código abierto que podías instalar en tu hosting para crear una web sencilla. A su misma vez, esta empresa instaló su software en otro dominio, wordpress.com, en el cual, valiéndose de una característica de su creación, el multisite, permitía crear páginas web de forma gratuita. Esta segunda creación es lo que lleva a bastantes errores en el mundo de creación de páginas web, sobre todo en lo que a novatos se refiere. Por lo que debemos conocer la diferencia entre WordPress.org y WordPress.com. En WordPress.org nos encontraremos la última versión descargable del software open source y gratuito que podemos instalar en nuestro hosting para crear páginas web. En WordPress.com podemos crear una web en un subdominio de WordPress.com, pero esta web tendrá muchas limitaciones y si nos las queremos saltar, nos tocará pasar por caja. Por eso es importante que para nosotros, .com es caca, no nos vale, y .org es nuestro más fiel aliado, nuestro mejor amigo. ¿Por qué WordPress es la caña? Porque es de código abierto y software libre. Es decir que es gratis. Pero no solo eso, tiene una enorme comunidad siempre mejorando, siempre compartiendo y siempre creando. Además es que es algo así como la navaja suiza de las webs, permite hacer todo tipo de webs de una forma muy sencilla. WordPress es tan potente además gracias a los plugins, ya que aunque la instalación sin plugins es muy básica, cuando instalas plugins consigues funcionalidades tan top como e-commerce, membership site o muchas otras tantas funcionalidades. Bueno, espero que os haya gustado.